about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of. I'm brand new. Everything I do is always brand new. Lo que acabas de ver es a Charles Manson en todo su esplendor. Nacido en Ohio un 12 de noviembre en 1934 bajo pésimas condiciones. Ya sabes, lo usual en gente de este estilo. Manson era un sujeto que presentaba una combinación de trastornos de personalidad y traumas de desarrollo que, irónicamente, desarrollaron su comportamiento patológico, el cual en un futuro fue la herramienta que Manson utilizó para formar un grupo que carecía de individualidades, pero no de obediencia, pues la denominada familia Manson era como una extensión de Charles. Pero para comprender cómo sucedió esto, necesitamos primero comprender a Charles Manson, así que haré mi mayor esfuerzo. Charles Manson se denominaba como un producto de la sociedad. Tras pasar más de la mitad de su vida en instituciones, salió a las calles de San Francisco en 1967 en pleno verano del amor, ya sabes, los hippies. Manson aprendió muchas cosas en prisión, como las técnicas de manipulación que utilizó para formar su familia, pues a través de cursos de relaciones humanas para atraer jóvenes, mayoritariamente mujeres que se sentían alienadas de la sociedad convencional, básicamente personas inestables e inadaptadas, Manson comenzó una pequeña comunidad de gente viviendo en Ranchos Pine, pero con un objetivo bastante sombrío, el cual era que este grupo se transformara en una estructura criminal basada en la anulación del individuo. Durante sus juicios y entrevistas, Manson repetió una frase que se definía como su postura ante el mundo: I am nobody, o sea, no soy nadie. Esta declaración tiene 3 ejes fundamentales en su comportamiento. El primero es la ausencia de responsabilidad. Al definirse como nadie, Manson pretendía situarse fuera del alcance de la ley humana, pues si no existe un yo sólido, no hay un sujeto al cual puedas culpar de sus crímenes. Curiosamente, Manson no fue el perpetrador de sus crímenes, él solo funcionaba como la cabeza, también funcionaba como un espejo social. Manson decía ser como un camaleón, lo cual básicamente era lo que utilizaba para que la gente a su alrededor se obsesionara con él, pues al no tener una identidad fija, proyectaba en sus seguidores lo que ellos necesitaban ver: un padre, un amante, un líder espiritual o hasta un salvador. Aunado con que la comunidad en la que estaba libre era pues pura gente trastornada, básicamente funcionaba como si el grupo fuera gasolina y Manson un niño con cerillos. Manson no se veía a sí mismo como un humano. Su retórica de ser un vagabundo, un trabajador, un cantante, etc., buscaba mimetizarse con el entorno para evitar ser detectado como la amenaza que él representaba. Para él, ser nadie era su mayor herramienta de poder. Una vez fundada la denominada como familia Manson, se logró detectar que esta no funcionaba por una convicción política, como grupos extremistas o cosas así. La familia Manson era regida por una especie de mecanismos patológicos colectivos. Uno de ellos era el aislamiento y la privación. El grupo vivía en el Rancho Spahn, un antiguo set de filmación de películas de vaqueros. Manson controlaba el acceso a la información, la comida y el sueño. El agotamiento físico es una herramienta clave para romper la resistencia mental, aunado otra vez a que estas personas en sí ya estaban débiles mentalmente. Eran puros tazos dorados, pues. Manson obligaba a los miembros de su supuesta familia a deshacerse de sus pertenencias, sus nombres legales y sus vínculos familiares. Esto funcionaba para anular el ego, ya que Manson, al darles nombres propios como Speaky, Sadie o Tex, fragmentaba su identidad previa y la sustituía por una lealtad absoluta a él. Pues como vimos anteriormente, Manson podía actuar como tu papá, tu novio, tu hermano o hasta tu Dios. Además de que Manson también planteó una paranoia colectiva, pues le metió a sus trastornados la idea de que había una guerra racial inminente. Esta narrativa creó un estado de nosotros contra ellos, donde la violencia se percibía como una medida de supervivencia necesaria. Pero todo esto no era posible sin la gasolina, ya sabes, sustancias. El uso repetitivo de LSD y otras drogas no era precisamente recreativo. Manson dirigía las sesiones para inducir estados de vulnerabilidad en donde él dictaba las reglas de la realidad, reprogramando los valores morales de los integrantes bajo el efecto de las sustancias, lo que hacía que después, cuando tenían la resaca, dichas reglas estaban como intrínsecas en su cerebro, como si en estos episodios Manson reprogramara la realidad de estas personas. Y en los resultados, vaya que es interesante. En agosto de 1969, Manson ordenó los asesinatos de Cielo Drive, el caso Tate, y la casa de los LaBianca.
Pero analicemos el comportamiento de los ejecutores. Después de todo el adoctrinamiento del camaleón errático, podíamos observar una extrema obediencia. Personas como Tex Watson o Susan Atkins no cuestionaron las órdenes, pues estos habían alcanzado un nivel de condicionamiento donde la voluntad de Manson era su propia voluntad. Y si Manson era un sociópata sin empatía, pues su grupo también, pues este era otro de esos rasgos patológicos, la falta de empatía inducida. Los crímenes fueron extremadamente brutales, incluyendo múltiples apuñaladas y mensajes escritos con sangre en las paredes. Los perpetradores mostraron una desconexión total con el sufrimiento de sus víctimas, un rasgo típico de la psicopatía secundaria fomentada por el ambiente del culto. Es extraño, pero en cierto modo los perpetradores no eran tan responsables de lo que estaban haciendo como tal. Un caso similar al experimento de Milgram, pues en este contexto Manson funcionaba como el científico que les decía qué hacer, lo cual a esto les quitaba la responsabilidad moral de sus actos. Además, estos veían el crimen como un ritual. Para el grupo, los asesinatos eran como actos de amor hacia Manson. La patología aquí radica en la destrucción total de los valores morales. El daño al otro se convierte en un beneficio para el grupo. Posteriormente, después de sus arrestos y la desarticulación de su cuerpo, denominado como familia, Charles Manson murió en 2017, pero su caso permanece como el caso de estudio definitivo sobre cómo la manipulación psicológica puede destruir la identidad individual. El grupo de Manson, lejos de ser una anomalía de la época, fue la demostración de lo que sucede cuando el aislamiento, la privación de la identidad y el narcisismo mesiánico convergen en un espacio sin límites morales. Manson decía ser nadie, pero las cicatrices que dejó en la historia demostraron que su vacío personal fue llenado como la violencia llena al mundo.